Exasperaciones. En la laguna de Souston, a las 2 de la tarde, remando. De repente fui fulminado por un giro trivial de vocabulario. Nada sirve para nada. Si hubiera estado solo, me hubiera arrojado instantáneamente al agua. Nunca he sentido con semejante violencia la necesidad de acabar con todo. Devorar biografía tras biografía, para persuadirse mejor de la inutilidad de cualquier tentativa, de cualquier destino. Me encuentro con X. Hubiera dado cualquier cosa por no volver a verle, tener que soportar a semejantes especímenes. Mientras hablaba, cuánto echaba de menos un poder sobrenatural para que nos aniquilase a los dos inmediatamente. ¿Para qué sirve nuestro cuerpo sino para hacernos comprender lo que la palabra torturador significa? El sentido agudo del ridículo hace difícil, por no decir imposible, el menor acto. Dichosos los que no lo poseen, nunca sabrán lo mucho que le deben a la providencia. En una exposición de arte oriental, un Brahma con varias cabezas, moroso, estúpido en grado sumo. Es así, en esa postura, como prefiero ver representado al Dios de los dioses. Todo el mundo me exaspera, pero me gusta reír, y no puedo reír solo. No habiendo sabido nunca lo que busco en este mundo, sigo esperando a quien pueda decirme lo que busca él. A la pregunta de por qué los monjes que le seguían estaban tan radiantes, Buda respondió que ello era debido a que no pensaban ni en el pasado ni en el futuro. En efecto, nos apesadumbramos en cuanto pensamos en uno o en otro, y nos apesadumbramos totalmente en cuanto pensamos en los dos. Revulsivo de la desolación. Cerrar los ojos largo tiempo para olvidar la luz y todo lo que ella revela. En cuanto un escritor se disfraza de filósofo, podemos estar seguros de que lo hace para disimular más de una carencia, la idea de un biombo que no esconde nada. Tanto en la admiración como en la envidia, los ojos se iluminan de repente. ¿Cómo entonces diferenciarlas en aquellas personas de las que no estamos seguros? Me llama en plena noche para anunciarme que no puede dormir. Le doy un verdadero curso sobre esa variedad de desgracia que es, en realidad, la desgracia misma. Al final, tan contento estoy de mi hazaña que me vuelvo a la cama como un héroe, orgulloso de arrostrar las horas que me separan del día. Publicar un libro implica el mismo género de contrariedades que una boda o un entierro. No habría que escribir nunca sobre nadie. Tan convencido estoy de ello que cada vez que no tengo más remedio que hacerlo, mi primer pensamiento es atacar, incluso si lo admiro, a aquel de quien debo. Y vio Dios que la luz era buena. Esa es también la opinión de los mortales, a excepción de los insomnes, para quienes es una agresión, un nuevo infierno más duro aún que el de la noche. Llega un momento en que hasta la negación pierde su brillo y deteriorada va, como las evidencias, a la cloaca. Según el gran físico Luis de Broglie, existía una relación entre el hecho de ser ocurrente y el de hacer descubrimientos científicos, significando aquí ser ocurrente la capacidad de establecer repentinamente aproximaciones inesperadas. Si ello fuera cierto, los alemanes serían incapaces de innovar en materia de ciencia. Swift extrañaba ya de que un pueblo de espíritu lento y pesado tuviese en su haber tantas invenciones. Sin embargo, la invención supone menos la vivacidad del espíritu que la perseverancia, la capacidad de ahondar, de rebuscar, de empeñarse en lograr algo. La chispa surge de la obstinación. Nada es fastidioso para aquel a quien mueve la manía de la profundización. Impermeable al aburrimiento, se extenderá indefinidamente sobre cualquier cosa, tratando sin miramentos, si es escritor, a sus lectores, y sin dignarse incluso, si es filósofo, a tenerles en cuenta. Cuento a un psicoanalista norteamericano que, siendo como soy un podador empedernido, en la finca de una amiga, ensañándome contra las ramas secas de un secoya, caí del árbol de una manera que pudo haberme resultado fatal. Si se ensañó usted con él, me dijo,
No fue para podarlo, sino para castigarlo por vivir más tiempo que usted. Estaba usted resentido contra él porque le sobrevivirá y su deseo secreto era vengarse despojándolo de sus ramas. Semejantes interpretaciones nos hacen detestar para siempre toda explicación profunda. Otro yanqui, profesor esta vez, se quejaba de no saber sobre qué tema centrar su próximo curso. ¿Por qué no sobre el caos y su encanto?, le dije. Ese es un tema que desconozco por completo. Nunca he sufrido ese género de hechizo, me respondió. Es más fácil entenderse con un monstruo que con lo contrario de un monstruo. Leía a Labatut Irvine, a quien no conocía y que era, por lo demás, ajeno a la poesía. Parece como si proviniera del terciario, fue su comentario tras mi lectura. Juicio menos exagerado de lo que podría suponerse. PTZ, un genio si los hay, frenesí oral por horror o imposibilidad de escribir, diseminadas en los Balcanes, miles de ocurrencias perdidas para siempre. ¿Cómo dar una idea de su inspiración y de su locura? Eres una mezcla de Don Quijote y de Dios, le dije un día. Mis palabras le halagaron en un principio, pero a la mañana siguiente, muy temprano, vino a decirme: eso de Don Quijote no me gusta nada. Desde los 10 hasta los 14 años viví en una pensión. Cada mañana, yendo al liceo, pasaba delante de una librería sin dejar nunca de echar una breve ojeada a los libros, que cambiaban relativamente a menudo tratándose de una ciudad de provincia rumana. Solo uno, en un rincón del escaparate, parecía haber sido olvidado desde hacía meses. Bestia humana, de Zola. El único recuerdo que me persigue de aquellos 4 años es ese título. Mis libros, mi obra. El carácter grotesco de esos posesivos. Todo se pervirtió el día que la literatura dejó de ser anónima. La decadencia se remonta al primer autor. Hace años decidí no volver a dar la mano a ninguna persona que gozase de buena salud. Tuve, sin embargo, que transigir, pues pronto descubrí que muchos de aquellos a los que creía sanos lo estaban bastante menos de lo que yo pensaba. ¿Para qué hacerme enemigos basándome en simples sospechas? Si algo estorba la continuidad de la reflexión, es sentir la presencia insistente del cerebro. Esa debe ser la razón por la cual los locos solo piensan por destellos. Este transeúnte, ¿qué busca? ¿Por qué vive? ¿Y ese niño? ¿Y su madre? ¿Y ese viejo? Todo el mundo me exasperó durante aquel maldito paseo. Al final entré en una carnicería donde había colgada más o menos la mitad de una vaca. Ante semejante espectáculo estuve a punto de sufrir una crisis de llanto. En mis arrebatos de furor me siento lamentablemente cercano a San Pablo. Mis afinidades con los frenéticos, con todos aquellos que detesto. ¿Quién alguna vez se ha parecido más a sus antípodas? Nada me repugna tanto como la duda metódica. Dudar, de acuerdo, pero únicamente cuando me venga en gana. Surgido de una especie de ineficacia primordial, hace rato, queriendo profundizar un tema serio y no lográndolo, me acosté. Con frecuencia mis proyectos me han conducido a la cama. Termino predestinado de mis ambiciones. Siempre hay alguien por encima de uno. Más allá del propio Dios se eleva la nada. Perecer, esa palabra que amo entre todas y que, curiosamente, no me sugiere nada irreparable. En cuanto tengo que ver a alguien, me embarga un deseo tal de aislamiento que en el momento de hablar pierdo todo control de mis palabras y su torbellino es tomado por inspiración. Este universo tan magistralmente malogrado, eso es lo que nos repetimos cuando nos encontramos dispuestos a hacer concesiones. La jactancia es incompatible con el dolor físico. En cuanto nuestro cuerpo se hace notar, nos devuelve a nuestras dimensiones normales, a la certeza más mortificante, a la más devastadora. Qué incitación a la hilaridad oír la palabra objetivo detrás de un cortejo fúnebre. Se muere desde siempre y sin embargo la muerte no ha perdido nada de su lozanía. Ahí reside el secreto de todos los secretos. Leer es dejar a otros padecer por nosotros, la forma más delicada de explotación. Todo aquel que nos cita de memoria es un saboteador,
que habría que denunciar a la justicia. Una cita mutilada equivale a una traición, a una injuria, a un perjuicio tanto más grave cuanto que se nos ha querido hacer un favor. ¿Qué son los atormentados sino mártires agriados por ignorar en nombre de quien inmolase? Pensar es someterse a las conminaciones y a los caprichos de una salud incierta. Habiendo comenzado el día con Meister Eckhart, he pasado luego a Epicuro, y el día no ha acabado todavía. ¿Con quién concluirlo? Quien no cree en el destino prueba que no lo ha vivido. Si un día sucede que yo también muera... En la calle, una señora de cierta edad, en el momento de adelantarme, dice sin mirarme: «Hoy no veo más que cadáveres ambulantes por todas partes». Luego, sin volverse, añade: «Estoy loca, ¿eh?» «Menos de lo que usted cree», le repliqué con un aire cómplice. Ver en cada bebé un futuro Richard III. En todas las épocas de la existencia descubrimos que la vida es un error. Sin embargo, a los 15 años se trata de una revelación en la que entra un estremecimiento de terror y una pizca de magia. Con el tiempo, esa revelación, degenerada, se convierte en una perogrullada, y es así como echamos de menos la época en que era fuente de sorpresas. En la primavera de 1937, pasando por el parque del Hospital Psiquiátrico de Sibiu, en Transilvania, fui abordado por un huésped. Intercambiamos algunas palabras y luego le dije: «Se está bien aquí». «Es cierto, merece la pena estar loco», me respondió, «pero está usted, a pesar de todo, en una especie de prisión». «Si usted quiere, pero aquí se vive sin la menor preocupación. Además, la guerra se acerca. Usted lo sabe tan bien como yo. Y este lugar es seguro. No se nos moviliza y no se bombardea un manicomio. Si yo fuera usted, me haría internar inmediatamente». Turbado y maravillado, le dejé e intenté informarme sobre él. Se me aseguró que estaba realmente loco. Loco o no, nunca nadie me ha dado un consejo más razonable. Es la humanidad tarada lo que constituye la materia de la literatura. El escritor se felicita de la perversidad de Adán y prospera únicamente en la medida en que cada uno de nosotros la asume y renueva. En materia de patrimonio biológico, la menor innovación es, al parecer, ruinosa. La vida conservadora solo se desarrolla gracias a la repetición, al cliché, a la ramplonería, todo lo contrario del arte. Genghis Khan llevaba consigo en sus expediciones al mayor sabio taoísta de su época. Raramente la crueldad extrema es vulgar. Hay siempre en ella algo extraño y refinado que inspira temor y respeto. A Guillermo el Conquistador, tan despiadado con sus compañeros como con sus enemigos, no le gustaban más que los animales salvajes y los bosques sombríos por los que paseaba siempre solo. Me disponía a salir cuando, para arreglar la bufanda, me miré en el espejo. De repente, un indecible terror. ¿Quién es? Imposible reconocerme, a pesar de identificar mi abrigo, mi corbata, mi sombrero. No sabía quién era yo, pues yo no era yo. Ello duró bastantes segundos, 20, 30, 40. Cuando logré encontrarme, el terror persistió, hasta el punto de tener que esperar para salir a que consintiera en eclipsarme. Una ostra, para construir su valva, debe hacer pasar por su cuerpo 50.000 veces su peso en agua de mar. ¿A dónde he ido yo a buscar lecciones de paciencia? Leído en alguna parte: Dios no habla más que de sí mismo. Sobre ese punto preciso, el Altísimo tiene más de un rival. Ser o no ser, ni lo uno ni lo otro. Cada vez que leo un texto budista, aunque no sea más que una simple sentencia, me dan ganas de volver a esa sabiduría que intenté asimilar durante un largo periodo de tiempo, y de la cual inexplicablemente me he desviado en parte. En ella reside no la verdad, sino algo mejor, y a través de ella se accede a ese estado en el que se halla uno puro de todo y en primer lugar de ilusiones. No volver a tener ninguna sin arriesgarme por ello,
a un desmoronamiento, hundirse en el engaño evitando a la vez la amargura, emanciparse cada día un poco más de la obnubilación que arrastran esas hordas de seres vivos. Morir es cambiar de género, renovarse. Desconfiar de los pensadores cuyo espíritu no funciona más que a partir de citas. Si las relaciones entre los seres humanos son tan difíciles, es porque el ser humano ha sido creado para romperse la cara y no para tener relaciones. La conversación con él era tan convencional como agonizante. Dejar de existir no significa nada, no puede significar nada. ¿Para qué ocuparse de lo que sobrevive a una irrealidad, de una apariencia que sucede a otra apariencia? La muerte no es efectivamente nada, o todo lo más un simulacro de misterio, como la propia vida. Propaganda antimetafísica de los cementerios. En mi infancia, un personaje me infundía respeto. Se trataba de un campesino que, habiendo recibido una herencia, se dedicó a ir de taberna en taberna con un músico. Un magnífico día de verano, todo el pueblo estaba en los campos. Solo él, acompañado por su violinista, recorría las calles desiertas cantorreando algún romance. Al cabo de 2 años se encontró tan pobre como antes, pero los dioses se mostraron clementes con él. Murió un poco después. Sin saber por qué, yo estaba fascinado por aquel hombre, y tenía razón de estarlo. Cuando pienso ahora en él, sigo creyendo que era verdaderamente alguien, de que todos los habitantes del pueblo solo él tuvo la suficiente envergadura para malograr su vida. Ganas de rugir, de escupir a la gente a la cara, de golpearla, de pisotearla. Me he ejercitado en la decencia para humillar a mi rabia, y mi rabia se venga de mí tan frecuentemente como puede. Si se me pidiese que resumiera lo más brevemente posible mi visión de las cosas, que la redujese a su mínima expresión, en lugar de palabras escribiría un signo de exclamación definitivo. La duda se insinúa por todas partes, con una gran excepción, sin embargo. No existe música escéptica. Demóstenes copió a mano 8 veces todo Tucídides. Así se aprende una lengua. Deberíamos tener el valor de transcribir todos los libros que admiramos. Que a alguien no le guste lo que hacemos, lo admitimos más o menos. Pero si desprecia un libro que le hemos recomendado, eso es para nosotros algo mucho más grave, que nos hiere como un ataque solapado, pues duda de nuestro gusto y hasta de nuestro discernimiento. Cuando observo mi deslizamiento en el sueño, tengo la impresión de hundirme en un abismo providencial, de caer en él para permanecer allí la eternidad entera, sin poder jamás abandonarlo. Ninguna intención de evasión, no obstante, me viene a la mente. Lo que deseo en esos momentos es percibirlos lo más claramente posible, no perder nada de ellos y gozarlos todos, hasta el último, antes de la inconsciencia, antes de la beatitud. El último poeta importante de Roma, Juvenal, y el último escritor notable de Grecia, Luciano, se dedicaron a la ironía, 2 literaturas que acabaron en ella. Como todo, literatura o no, debería acabar. Ese famoso retorno a lo inorgánico no debería afectarnos en absoluto. Un fenómeno tan lamentable, por no decir cómico, nos acobarda sin embargo. Ya va siendo hora de repensar la idea de la muerte, de imaginar una liquidación menos trivial. Extraviado aquí abajo, como me hubiera extraviado sin duda en cualquier otro lugar. No puede haber sentimientos puros entre quienes recorren caminos semejantes. Basta recordar las miradas que se echan entre sí quienes comparten la misma acera. Comprende uno incomparablemente muchas más cosas aburriéndose que trabajando, siendo como es el esfuerzo el enemigo mortal de la meditación. Pasar del desprecio al desapego parece fácil, sin embargo es menos una transición que una hazaña, que un triunfo. El desprecio es la primera victoria sobre el mundo, el desapego la última, la suprema. El intervalo que la separa es similar al camino que va de la libertad a la liberación.
No he conocido a una sola persona perturbada a la que no le interesara Dios. ¿Debe por ello concluirse que existe un vínculo entre la búsqueda de lo absoluto y la desintegración del cerebro? Cualquier gusano que se considere el primero entre sus semejantes alcanzaría inmediatamente el estatuto de hombre. Si todo debiera borrarse de mi espíritu, salvo las huellas de lo que haya conocido de único, ¿de dónde provendrían sino de la sed de inexistir? ¡Cuántas ocasiones perdidas de comprometerme con Dios! Si se prolonga, la alegría desbordante se halla más cerca de la locura que una tristeza pertinaz, la cual se justifica por la reflexión e incluso por la simple observación, mientras que los excesos de la primera son signo de algún desequilibrio. Si estar alegre por el puro hecho de vivir resulta inquietante, es por el contrario normal estar triste incluso antes de haber aprendido a balbucear. La suerte que tiene el novelista o el dramaturgo de expresarse disfrazándose, de liberarse de sus conflictos y más aún de todos esos personajes que se pelean dentro de él. El ensayista, por el contrario, se halla acorralado en un género ingrato, en el cual solo se proyectan las propias incompatibilidades contradiciéndose a cada paso. Se es más libre en el aforismo, triunfo de un yo disgregado. Pienso en este momento en alguien a quien admiraba sin reservas, que no cumplió ninguna de sus promesas y que por haber decepcionado a todos los que habían creído en él, murió totalmente satisfecho. La palabra suple la insuficiencia de los remedios y cura la mayoría de nuestros males. El charlatán no frecuenta las farmacias. Asombrosa falta de necesidad. La vida, improvisación. Fantasía de la materia, química efímera. La única originalidad del amor es que hace la dicha indistinta de la desdicha. Cartas y más cartas que escribir. Esta, por ejemplo, que no logro acabar. Me siento súbitamente incapaz de mentir. En aquel parque destinado, como el edificio que había en él, a las extravagantes empresas de la caridad, por todas partes viejas a las que se mantienen en vida artificialmente a base de operaciones. Antes se agonizaba en casa, en la dignidad de la soledad y del abandono. Ahora se junta a los moribundos, se les ceba y se prolonga el mayor tiempo posible su indecente agonía. En cuanto logramos desembarazarnos de un defecto, otro se apresura a reemplazarlo. Ese es el precio que debemos pagar por nuestro equilibrio. Las palabras se han convertido en algo tan exterior a mí que entrar en contacto con ellas me resulta una proeza. No tenemos ya nada que decirnos y si las utilizo aún es para denunciarlas, deplorando en secreto, al mismo tiempo, una ruptura siempre inminente. En el jardín de Luxemburgo, una mujer de unos 40 años, casi elegante pero con un aspecto ligeramente extraño, hablaba con un tono afectuoso, apasionado incluso a alguien invisible. Cuando pasé a su lado me di cuenta de que tenía en los brazos contra su pecho un tití. Luego se sentó en un banco donde continuó el monólogo, con el mismo ardor. Las primeras palabras que le oí al pasar fueron: «¿Sabes? Estoy harta». Me alejé no sabiendo a quién compadecer más, si a ella o a su confidente. El hombre va a desaparecer. Esa era hasta ahora mi más firme convicción. Entretanto he cambiado de opinión. El hombre debe desaparecer. La aversión por todo lo humano es compatible con la piedad. Diría incluso que ambas reacciones son solidarias, aunque no simultáneas. Solo quien conoce la primera es capaz de experimentar intensamente la segunda. Hace un momento, sensación de ser la última versión del todo. Los mundos giraban en torno a mí. Ningún rastro de desequilibrio. Era simplemente algo muy por encima de lo que está permitido sentir. Despertarse sobresaltado preguntándose si la palabra sentido tiene algún sentido y extrañarse luego de no poder volverse a dormir. Lo propio del dolor es no tener vergüenza de repetirse. A un viejo amigo que me anuncia su decisión de acabar con su vida, le respondo que no hay que darse demasiada prisa, que la última parte del juego no carece totalmente de atractivo, que puede uno avenirse hasta con lo intolerable, a condición de no olvidar jamás que todo es bluff, generador de suplicios.
Por haber escrito nada el día que estalló la revolución, Luis XVI es tachado de imbecilidad desde hace 2 siglos. Si ello es cierto, todos somos imbéciles, pues ¿quién podría jactarse de haber distinguido el comienzo exacto de su propio desmoronamiento? Trabajaba y producía, lanzándose a generalizaciones masivas, extrañándose a sí mismo de su fecundidad. Ignoraba, por fortuna para él, la pesadilla del matiz. Existir es una desviación tan patente que adquiere por ello el prestigio de una enfermedad soñada. Encontrar en nosotros mismos todos los bajos instintos que hacen sonrojarse. Si son tan enérgicos en alguien que para quitárselos de encima se ensaña contra ellos, cuánto más virulentos deben ser en quienes, careciendo de un mínimo de lucidez, no lograrán nunca vigilarse y menos aún detestarse. En pleno éxito o en pleno fracaso, recordar la manera en que fuimos concebidos, nada mejor para triunfar sobre la euforia o la desazón. Solo la planta se acerca a la sabiduría, el animal es incapaz de alcanzarla. En cuanto al hombre, la naturaleza debería haberse limitado al vegetal, en lugar de descalificarse por gusto de lo insólito. A los hombres y a los viejos, y a los demás también, todos igualmente odiosos, solo se les puede someter mediante la lisonja, lo cual acaba por hacerles más odiosos aún. El cielo no está abierto para nadie, solo se abrirá tras la desaparición del mundo. Tertuliano. Queda uno pasmado de que tras una advertencia semejante los hombres hayan continuado agitándose. ¿De qué terquedad es fruto la historia? Dorotea de Rodes-Loeser, acompañado a París a su marido, el alcalde de Lübeck, a las fiestas de la coronación de Napoleón, escribe: «Tantos locos hay sobre la tierra, y en especial en Francia, que para este prestidigitador corso, hacerles bailar como marionetas al son de su flauta resulta un juego. Corren todos detrás de ese encantador de ratas sin que nadie le pregunte a dónde las lleva. Las épocas de expansión son épocas de delirio. Las épocas de decadencia y de repliegue son en comparación con ellas sensatas, demasiado sensatas incluso. De ahí que sean casi tan funestas como las otras. Opiniones, sí. Convicciones, no. Ese es el punto de partida del orgullo intelectual. Nada de preciso se sabe sobre la vida de Lucrecio. ¿De preciso? Ni siquiera de vago. Un destino envidiable. Nos apegamos tanto más a un ser cuanto que su instinto de conservación es vacilante, por no decir nulo. Nada comparable a la emergencia del hastío, en el momento de despertarse. Ella nos hace remontar miles de millones de años hacia atrás, hasta los primeros signos, hasta los prodromos del ser, de hecho, hasta el comienzo mismo del hastío. No necesitas acabar en la cruz, pues naciste crucificado. 11 de diciembre de 1963. Daría un ojo de la cara por recordar lo que pudo provocar una desesperación tan petulante. Es conocida la vehemencia del ataque de Pascal en sus provinciales contra el caucista Escobar, quien, según un viajero francés que le visitó en la península ibérica, ignoraba totalmente dichos ataques. Apenas era conocido incluso en su propio país. Malentendido e irrealidad, se mire a donde se mire. Tantos amigos y enemigos que tenían por nosotros un gran interés, desaparecidos uno tras otro. ¡Qué alivio! Poder por fin abandonarse sin temer su censura ni su decepción. Emitir sobre cualquier cosa, incluso sobre la muerte, juicios irreconciliables, es la única manera de no jugar sucio. Según Asagna y su escuela, el triunfo del bien sobre el mal no es más que una victoria de la malla sobre la malla. Del mismo modo, poner término a la transmigración mediante la iluminación es como si un rey de la ilusión hubiese vencido a un rey de la ilusión. Los hindúes tuvieron la osadía de colocar la ilusión en el lugar más alto, de hacer de ella un sustituto del yo y del mundo, y de convertirla en la realidad suprema. Conversión insigne, etapa última y sin solución. ¿Qué hacer? Siendo todo extremo incluida la liberación. Un impasse. ¿Cómo salir de él para alcanzar de nuevo lo posible? Quizás habría que reducir el nivel del debate,
dotar a las cosas de una sombra de realidad, limitar la hegemonía de la clarividencia, osar sostener que todo lo que parece existir existe a su manera y luego, cansados de divagar, cambiar de tema.